la corteza de hielo de los glaciares y el permafrost de todo el mundo está empezando a abandonar toda su historia oculta. Como resultado, la arqueología glacial, el estudio de objetos recuperados de zonas heladas, se ha convertido en actualidad. En 2013, una túnica de lana de época previkinga fue encontrada junto a un glaciar descongelado en el sur de Noruega. Los encargados de estudiar la pieza determinaron mediante la prueba del carbono 14 que procedía de alrededor del año 300 después de Cristo. De color grisáceo y tejida con lana de oveja, estaba adornada con un diamante ya ennegrecido. Aseguran que perteneció a un individuo de 1,76 metros de altura, un guerrero o un comerciante, ya que el lugar donde apareció fue una vieja ruta comercial. Este además le dio buen uso, pues parece haber sido reparada varias veces. Por ahora no se ha encontrado al propietario y no se sabe cómo llegó la túnica hasta el glaciar noruego. Una posibilidad es que su propietario padeciera una hipotermia durante una tormenta helada, lo que en algunas ocasiones provoca la falsa sensación de calor que puede llevar a quitarse la ropa. Número 9. El virus más grande de la historia. Siberia es una gran extensión tremendamente fría y, por lo tanto, un buen lugar para que ciertas cosas se conserven en el tiempo, como por ejemplo, un virus. En 2004, unos exploradores se toparon con varios ataúdes varados en el subsuelo siberiano. Dentro de ellos, los científicos encontraron momias de hace 30.000 años de antigüedad. Tras un análisis de los cuerpos, se descubrió, concretamente en el tejido pulmonar, el virus más grande de la historia de la humanidad, el Pitovirus sibericum. Alejado de la luz y el oxígeno, su material genético se ha mantenido en perfecto estado de conservación. Los cuerpos se encontraban a 30 metros de profundidad entre las capas heladas de la tundra siberiana, conocidas como permafrost. Según los científicos, existe una gran cantidad de estos virus e incluso cepas patógenas que están listas para inhibir bacterias y atacar a los humanos. Y teniendo en cuenta que ninguno de nosotros estaba vivo hace 30.000 años, nadie tiene inmunidad para contrarrestar su ataque. Por algo dicen que no hay que remover el pasado. Número 8. Una momia de bisonte. En la misma Siberia, esta vez en la parte oriental, miembros del pueblo yukagir descubrieron congelado en la tundra un bisonte perfectamente conservado. La sorpresa fue todavía mayor cuando los expertos estudiaron esta momia de más de 9.000 años y se encontraron con el cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos y el aparato digestivo totalmente intactos, tal y como si los hubiesen guardado en el congelador inmediatamente después de su muerte. La posición en la que fue encontrado indica que la causa de la muerte fue natural. Además, no tenía ninguna herida en su cuerpo. Se sugiere que pudo morir de inanición debido a la ausencia de grasa en su cuerpo. Esta especie de mamíferos vivió en el norte de Europa, Asia y Norteamérica durante el Pleistoceno, y su hallazgo supone la posibilidad de comparar su ADN con sus parientes en la actualidad. Número 7. Botas verdes, el marcador congelado. La ruta hacia la cima del Everest siempre ha sido uno de los mayores retos para miles de escaladores, pero no todos consiguen superarlo. A lo largo de la historia, muchos han quedado en el camino durante la dura ascensión y debido a la dificultad de acceso es imposible recuperar la mayoría de los cadáveres. Uno de los casos más famosos es el de Botas Verdes, como lo han bautizado los montañeros que por allí pasan. Algunas fuentes aseguran que el cuerpo es de Sewan Palior, un escalador hindú de 28 años que murió en 1996 junto a 7 compañeros en uno de los 3 accidentes más grandes del Everest. Actualmente todo el que se acerca a la cima por el lado norte y ve a Botas Verdes sabe que ha pasado los 8.500 metros. Botas Verdes se ha convertido en el marcador mediante el que los escaladores descubren que están a punto de alcanzar la cima y un punto de descanso. Número 6. Restos de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se llevó a cabo en lugares con climas extremadamente gélidos, como los Alpes. Cerca de Pello, en Italia, tuvo lugar la Guerra Blanca, una batalla que duró 3 años y que junto a grandes avalanchas dejó miles de desaparecidos. 100 años después, el deshielo ha desenterrado los restos de aquella guerra en el frente alpino. Todo empezó en 2004, cuando un hombre encontró los cuerpos de 3 soldados. Poco a poco fue explorando la zona hasta construir un museo con sus hallazgos. Los expertos han examinado cuerpos muy bien conservados y pertenencias de los soldados tales como diarios, cartas, fotos familiares o comida. Además, se han descubierto túneles y trincheras excavadas en la nieve. Cada año, los glaciares se derriten con más velocidad y la misión de los arqueólogos es mantener a salvo todos los restos, evitar su descomposición y protegerlos de los saqueadores que desentierran los objetos para venderlos.
Número 5. Criaturas desconocidas. Debajo de las capas de hielo de todo el mundo se pueden encontrar cosas desconocidas por el ser humano en la actualidad. Dos hermanos, Yuri e Igor Gorokov, buscaban colmillos de mamut cuando encontraron un bloque de hielo con una criatura en su interior. Esto ocurrió a 42 kilómetros de Tumat, un pequeño pueblo de la Rusia siberiana. Los hermanos no dudaron en ponerse en contacto con un equipo de científicos. Estos, tras un exhaustivo análisis, confirmaron que se trataba de un perro con alrededor de 12.000 años. Sin embargo, no estaban ante un ejemplar adulto, como todos los hallados hasta el momento, sino ante un cachorro. El cadáver está muy bien conservado, con el cerebro intacto, además de mantener corazón, pulmones y estómago. Incluso tiene pelo en la mayor parte de su cuerpo. Se podría decir que es un antepasado del ahora conocido como mejor amigo del hombre. Lo que no está claro es si lo era también entonces. Número 4. Un tesoro de verdad. Mientras escalaba el Mont Blanc, un alpinista francés encontró asomando entre el hielo y la nieve, en el hombro de la montaña más alta de Europa, lo que parecía una caja de metal. Al abrirla encontró una cantidad de bolsas que decían «Made in India». El alpinista había descubierto literalmente un cofre del tesoro. Bolsas sobre bolsas llenas de diamantes, esmeraldas y rubíes. Afortunadamente este era un ciudadano honrado e informó de los hallazgos en una comisaría de policía al este de Francia. Según la investigación, el tesoro pertenecía a una familia que lamentablemente falleció en un accidente aéreo en ese mismo lugar de las montañas. La causa del accidente nunca se llegó a esclarecer. Pero las bolsas encontradas contenían un botín histórico, valorado por joyeros de todo el mundo en 250.000 euros. Número 3. Un rinoceronte lanudo. En 2007, durante la apertura de una mina de oro en el curso del río Kolyma, en el extremo oriente ruso, los mineros desenterraron la momia de un enorme animal lanudo a aproximadamente 9 metros de profundidad. Tras el examen se descubrió que se trataba de un bebé de rinoceronte lanudo congelado hace 39.000 años. Se trata del primer rinoceronte lanudo bebé encontrado en el mundo. De los restos se pudo recuperar la mayor parte del tronco, los 2 cuernos y todas las extremidades. Todos sus órganos habían desaparecido, solo quedaba el estómago y su contenido conservado por las bajas temperaturas. Tras los estudios de esta momia de rinoceronte, se determinó que su piel gruesa y oscura lo mantenía acondicionado para el frío. No obstante, su peso, alrededor de 1,5 toneladas, y sus patas demasiado cortas le podrían haber impedido atravesar las grandes profundidades de nieve, por lo que los científicos piensan que su gran tamaño pudo causar su extinción. Número 2. Momias incas. Las tierras del norte de Europa y Asia son una caja de sorpresas, pero no es el único lugar donde el hielo congela a placer en el tiempo. Las nieves y el hielo del hemisferio sur también guardan grandes misterios, como por ejemplo las escalofriantes momias incas de 500 años halladas en los Andes argentinos, cerca del volcán Llullaillaco, a 6.700 metros de altura. Se trata de 3 niños que fueron sacrificados como ofrenda a los dioses en rituales llamados capacocha, y cuyas momias están perfectamente conservadas, como si hubiesen muerto hace unas semanas. Durante estos rituales se les daba hojas de coca y alcohol de maíz para aguantar el frío antes de enterrarlos. En sus rostros se observan marcas ocres, como si fueran tatuajes, y en su pelo todavía había muestras de piojos. De las 3 momias, la más conocida es la doncella, de unos 13 o 15 años. El análisis de su cuerpo revela que cuando murió tenía una enfermedad parecida a la tuberculosis. Número 1. Plantas prehistóricas. Este es uno de los mayores hallazgos de la vasta extensión siberiana. Investigadores rusos rescataron del hielo un fruto congelado y consiguieron revivir una planta con flores que crecía hace 30.000 años. Semillas y organismos sobreviven congelados en el tiempo, almacenados en lo que se conoce como permafrost, una capa de hielo de millones de kilómetros cuadrados y miles de años. Un congelador terrestre gigante y a la vez un banco de información histórico y biológico. Los científicos extrajeron el tejido del fruto, lo introdujeron en viales y finalmente consiguieron que germinara. Un año más tarde, estas plantas ya florecidas crearon nuevas semillas. La semilla de esta planta en concreto, llamada Silene stenophylla, fue encontrada a 38 metros de profundidad, rodeada de huesos de mamuts, bisontes y rinocerontes lanudos. Otro caso excepcional es el del glaciar Mendenhall, en Alaska, que también ha mantenido su propio secreto durante miles de años. Comenzó a liberar ramas, raíces y troncos de árboles antiguos, de hace aproximadamente 2000 años.
y pronto un antiguo bosque surgió bajo el glaciar derretido. Los científicos aseguran que una capa de grava encerró a los árboles antes de que el glaciar avanzara lo suficiente para situarse sobre ellos, preservando una parte del bosque en una tumba de hielo. Se espera que el glaciar libere el resto del bosque oculto en los próximos años. A pesar de que todos estos hallazgos se deben al calentamiento global, lo cierto es que no hay mal que por bien no venga.